En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy vamos a informar sobre lo que se está haciendo en el CONACYT. El día de hoy el presidente informa sobre los cuestionamientos por un cambio que se está llevando a cabo en la política del CONACYT y presentará a la doctora Elena Álvarez la estrategia para fortalecer la ciencia y la tecnología vinculado con el bienestar del pueblo sin corrupción. Se mudará al departamento que se construyó en Palacio Nacional en el sexenio de Calderón y ocupará algunas zonas. Finalizará su mudanza al terminar el presente ciclo escolar. Dará a conocer el día de hoy la información solicitada por el INAI en relación a los vehículos que utiliza para su traslado. Se trabaja en encontrar un entendimiento para la entrega de fertilizante y se tiene un avance del 20% el día de hoy. En la carta enviada a los jefes de Estado en el G20 trata del tema de migración. Guardia Nacional en Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México, durante mucho tiempo estuvo bajo control la delincuencia. Se encontraron grupos de la delincuencia organizada en la Ciudad de México por la falta de atención a la seguridad en la administración de Mancera. La Guardia Nacional tendrá una presencia importante que permitirá recuperar la paz y la seguridad a pesar de las resistencias que se presentan. Ya se trató con Claudia Sheinbaum el número de elementos que participarán en la ciudad. Se atenderá a todo el país con 70,000 elementos, con 150 coordinaciones y se llegará a 140,000 elementos y 266 coordinaciones que contrasta fuertemente con los 10,000 elementos que existían anteriormente. Canadá y CFE. Aquí se dio a conocer de que esos contratos eran abusivos. Yo les llamé contratos leoninos. Embajador canadiense pretende chantajear al gobierno mexicano por el uso que representa hacia México los contratos leoninos de gasoductos, en donde empresas canadienses participan actualmente y en donde México realiza pagos millonarios sin que se suministren y se ocupen estos gasoductos. El presidente Andrés Manuel López Obrador propone llegar a un acuerdo por medio de la conciliación y diálogo con las empresas canadienses, en lo que a todas luces es un contrato ventajoso y desfavorable para la CFE y la economía del país. No cree que se afecte la ratificación del TEMEC, principalmente porque no está considerado dentro de los acuerdos de este tratado y también porque se están siguiendo los procesos dentro del marco legal que prevé este tipo de contratos leoninos. Espera publicar mañana los párrafos, resultado de intensas negociaciones con el gobierno de transición en la que se dio prioridad a los mexicanos y a la soberanía de México ante las fuertes presiones del gobierno de Trump y también de las intenciones del gobierno de Peña Nieto que tenía como objetivo entregar y quebrar a la CFE. Cifras de migrantes. Cuando se produjo la crisis migratoria en la primera reunión que se tuvo, se mostraron las cifras reales del fenómeno migratorio y se le da un seguimiento puntual. Este fenómeno tiene que ver con la falta de oportunidades en Centroamérica, particularmente en Honduras. El 10 de septiembre vence el plazo establecido en el acuerdo con Estados Unidos. Se trabaja para limpiar el Instituto de Migración de corrupción y en general a todo el gobierno que estaba tomado por grupos criminales en servicio de una minoría rapaz. Para el combate a la corrupción es importante la aprobación del plan de austeridad, sobre todo la parte en la que se prohíbe trabajar en empresas privadas después de participar en el gobierno federal por 10 años. Cartilla moral. Se continuará teniendo una buena relación con las distintas religiones en el país, y es bienvenido cualquier agrupación que se integre en la convocatoria de conseguir la paz para todos los ciudadanos, manteniendo el principio del Estado laico, que en esencia es que no exista una sola religión oficial o predilecta por el Estado. Cristian Alanís y Fertinal. No se permite la corrupción, no se permite negocios al amparo del gobierno público, y no es posible pertenecer al gobierno si no se cuenta con principios y valores, y si están relacionados con actos de corrupción. Esto al cuestionarlo sobre las aportaciones de este personaje a su campaña. En el caso de los trabajadores que no tienen una actividad en Fertinal, se verifica qué se hará con esta plantilla de trabajadores, aunque despedirlos no es una alternativa. Lotería Nacional. Es una fusión con pronóstico deportivo. Eso se acordó.
anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que fusiona la Lotería Nacional y los pronósticos deportivos, con la finalidad de reducir el gasto que significa su operación y ahorrar. Ernesto Prieto presentará el plan de fusión y reducción de gastos. En este plan se apoyará a los billeteros y si hay irregularidades en las concesiones, se cancelarán. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.